Mm, Todavía no empieza la grabación. Ahí comenzó la segunda grabación. Bueno, el sonido es una onda mecánica y longitudinal. Esta es la principal característica. Es mecánica medio para propagarse, pero además las partículas oscilan en la misma dirección de la propagación de la onda. Entonces, eh, requiere un medio mecánico, dice, de manera que no se propaga en el vacío como la luz. Se puede considerar como una onda de presión y para entender su funcionamiento podemos simular un medio mecánico como sigue. Este medio mecánico que voy a considerar acá. Voy a suponer que tenemos esferas de esta, una enumerada hasta el 6, pero están suspendidas como péndulos de una superficie allí horizontal. Pero esta esfera le vamos a poner como condición que tengan resorte. Entre medio de ellas estén unidas por resorte. Entonces, si nosotros golpeamos la primera esfera, obviamente que esta esfera no va a bajar ni va a subir porque está suspendida de esto. Pero cuando nosotros le golpeamos la primera, esta va a provocar una compresión entre la esfera 1 y la esfera 2, ¿no es verdad? Y luego de que se produce esa compresión en el resorte se expande después. En consecuencia, la esfera 1 termina devolviéndose al lugar donde había partido, pero la esfera 2, a su vez, ¿no es cierto?, por causa de la expansión del resorte, comprime el resorte ubicado entre la 2 y la 3. Esto lo dibujé en secuencia hacia abajo, pero esto ocurre acá mismo nada más. ¿Mm? Entonces, mientras la esfera 1 se devuelve, la esfera 2 va y comprime el resorte entre las 2 y 3. Y vemos cómo la compresión se va propagando a través de esta línea mientras la onda a su vez está viajando hacia allá. Es decir, esta es la dirección de propagación. Pero si ustedes observan la partícula 1 se acercó a la 2 y después la partícula 1 se devolvió y después, posteriormente, la partícula 1 se va a alejar más allá y la partícula 1 va a volver hacia el lugar. Por lo tanto, la partícula 1 está oscilando y lo va a pasar a la 2, a la 3, a la 4, etcétera. La partícula 1, me estoy refiriendo a la primera, va a estar oscilando en esa dirección horizontal, mientras la velocidad de propagación lo hace también en la misma dirección horizontal. Por eso es que de esta manera se propaga el sonido. Por eso es que el sonido es una onda mecánica, porque necesita de un medio material para propagarse acá estos resortes, etc. Y además que necesita de un medio, lo hace en forma longitudinal. La velocidad de propagación es en esa dirección desde el 1 hasta el 6. Yo no dibujé todo para abajo, pero se supone que esta perturbación que produjeron a esta primera partícula va a alcanzar después, en un cierto tiempo, a la partícula 6. ¿eh? Pero va a alcanzar a la 2, luego la 2 va a oscilar, va a alcanzar a la 3 va a oscilar, pero va a oscilar en la misma dirección. Por eso se llama onda longitudinal, porque la partícula vibra en la misma dirección donde la onda se está propagando en esa dirección longitudinal. Acá viene toda la explicación de esto. Y nos vamos a saltar eso. Cualquiera sea la frecuencia que tenga un sonido, cualquiera sea su frecuencia, se caracteriza por ser una onda del tipo mecánica, longitudinal y además viajera. Es decir, se propaga en una dirección y vamos
en esa dirección. Obviamente que el sonido son esferas concéntricas y que se propaga en distintas direcciones, pero estamos considerando como una onda que se propaga en un sentido. Donde el medio que vibra lo hace por variaciones de presión. Aquí, en el caso del sonido, ¿no es cierto?, tenemos las partículas más comprimidas y una compresión bastante grande. En cambio, entre esta compresión y esta otra, hay una rarefacción. Y eso corresponde a la parte de la onda que tenemos, la parte negativa. ¿Mm? Es decir, cuando las partículas se separan. Por tanto, un sonido que es una onda de presión, esta presión va ahí, posterior así sucesivamente, la distancia que hay entre dos regiones de compresión le llamamos longitud de onda y corresponde obviamente a esta máxima compresión, si nosotros graficamos la presión. Por esa razón de que una onda se puede escribir de esta manera, como una onda de presión, donde A sub P es la amplitud de la presión, ¿no es cierto? Y lambda es la longitud de onda. X es la dirección donde se propaga. Acá está graficado como una onda I de presión. ¿Ya? Bueno, esto viene de deducciones y yo no lo he colocado, sino que coloqué como casi todos los libros que están adaptados para ustedes en el área de medicina, que no se van a meter en esta parte en forma más profunda, en la onda de presión. Así que conocer simplemente la expresión que está dada para ella. A sub P es la amplitud de la presión, de manera que es la diferencia entre la máxima presión y la presión normal. El oído humano puede percibir frecuencias en el intervalo de 20 a 20.000 Hz. Aquellas ondas que están por encima de los 20.000 Hz le vamos a llamar ultrasónica y por debajo de los 20 Hz van a ser ondas infrasónicas. Y esto, ultrasónica e infrasónica, es porque nosotros estamos capacitados para, en el rango audible, de percibir ondas de entre 20 y 20.000 Hz. ¿Mm? Así que 20.000 Hz es una frecuencia muy alta y este 20 es una frecuencia bastante baja. Bueno, son datos que de alguna manera nosotros tenemos que tener en cuenta. 20 y 20.000 Hz. Acá dice 20 kilohertz, pero el kilo es 1000, así que sería entre 20 y 20.000 Hz. Y el sonido estaría, el infrasónico estaría por debajo de los 20 y ultrasónico por sobre esos 20. ¿Mm? Bueno, hemos hablado un poco de la velocidad del sonido. La velocidad con que se transmite el sonido depende principalmente de la elasticidad del medio. Esta es una característica extremadamente importante porque esto va a dar origen a las fórmulas para calcular el sonido. Entonces, del medio elástico donde se va a propagar. Es decir, cuando hablamos de medio elástico, hablamos de un medio que al perturbar las partículas, éstas puedan recuperar su forma inicial. No serviría en absoluto si una partícula, ¿no es cierto?, fuera desplazada de su posición y esta partícula no volviera a su posición. Entonces no tendríamos esta propagación de onda. Se entiende que como medio elástico, que las partículas, ¿cierto?, se desplazan y vuelven a recuperar su forma original. El acero es un medio muy elástico, en contraste con la plasticina. La plasticina no tiene absolutamente nada elástico. Si ustedes la deforman, ella se queda tal cual como la deformaron simplemente.
Hasta allí, ¿no es cierto?, hay algo re importante. Entonces, el medio, la velocidad va a depender de la capacidad elástica del medio. Otros factores que influyen son la temperatura y la densidad. Así que tenemos, por un lado, la temperatura y la densidad como elementos que además del medio elástico van a influir. Porque una cosa es el medio elástico, es decir, un elástico puede ser más, más fuerte, de mayor cohesión, y puede ser un elástico blando, ¿no es cierto?, donde las partículas se pueden deformar fácilmente. Pero también va a influir a qué temperatura y qué densidad tienen esas partículas. Por esa razón de que la velocidad del sonido la podemos calcular de estas, de esta manera. El sonido se puede calcular en lo sólido con este E, que es E partido por la densidad, y donde es el módulo de Young del sólido y ρ su densidad. Ya este módulo hay que entrar, ¿no es cierto?, a estudiar más en profundidad si uno quiere hablar de este módulo de Young, de deformación. ¿Mm? Acá yo lo estoy dando porque aparecen en tablas, por lo tanto para los sólidos no nos vamos a preocupar cómo se define, cómo se llega a la expresión de ese módulo de Young. Por el otro lado, cuando se trata de líquido, la velocidad o la rapidez con que se mueve en un líquido también depende de la densidad, igual que en los sólidos, y está en el denominador la densidad. Pero en el numerador, en vez de estar el módulo de Young, que es para los sólidos, está este beta, que es el módulo de compresibilidad de los líquidos. De manera que esos factores son importantes para conocer con qué velocidad se mueve en el agua, con qué velocidad se mueve en el acero. Habría que tener entonces el módulo de compresibilidad de cada uno. Sin embargo, para los gases, y la expresión es muy igual a esta otra, pero entre el módulo de Young de elasticidad, el módulo de compresibilidad, en el numerador aparece entonces este gamma gamma por P, donde P es la presión no perturbada y gamma es la razón entre los calores específicos a presión constante y a volumen constante. Este es cuando están estudiando calorimetría, habría que entrar a analizar este coeficiente gamma. Para gases diatómicos y el aire, el valor de gamma es de 1,4. Bueno, lo importante acá en esto, sin irse más a fondo, nosotros podemos calcular la velocidad de propagación en líquidos, sólidos y en gases, conociendo las características, ¿no es cierto?, que tiene en cada uno de ellos. Así es que para eso yo incluí una tabla acá que dice velocidades del sonido representativas. Para los sólidos, la velocidad que se da es una velocidad para ondas longitudinales en varillas delgadas. La temperatura para la cual se dan estos valores es 20 grados Celsius, a menos que se indique lo contrario. Por ejemplo, el aire tiene una densidad de 1,2 kilogramos partidos por metro cúbico y la velocidad es 344. Estamos considerando 20 grados Celsius. Se puede decir que esto es ese valor. Están algunos elementos como el dióxido de carbono, el hidrógeno, la benzina, el agua. La velocidad en el agua debería ser, la densidad debería ser 1. Sin embargo, acá en esta tabla es casi 1, en 9,98 kilogramos por metro cúbico, o 1 gramo por centímetro cúbico. De manera de que la densidad va a influir en la velocidad.
y la velocidad de propagación en el agua es de 1498 metros por segundo. Habíamos hablado por ahí un poco más arriba de que la velocidad del sonido en el agua es del orden de los 1500. Bueno, son valores aproximados. El aluminio, el cobre, por ejemplo, nosotros que tenemos producción de cobre, la densidad es de 8,9 gramos por 8,93 gramos por centímetro cúbico, o también 8.930 kilogramos por metro cúbico. Y la velocidad con la que se mueve el sonido en el cobre es del orden de los 3.750, es decir, es una velocidad bastante alta. Como ustedes pueden ver, la velocidad del cobre, si la comparamos con la velocidad del sonido en el aire, es muy baja la del sonido en el aire. Está en el vidrio, ¿no es cierto?, que son temperaturas, son velocidades altas. Pero una de las cosas que a nosotros nos interesa es la velocidad en la sangre a 37 grados Celsius, donde la densidad es de 1,056 gramos por centímetro cúbico o 1.056 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad de la sangre, y la velocidad aproximada es de 1.570 metros por segundo. Esos son los factores que para el caso de ustedes es conveniente tenerlos en cuenta. El tejido corporal a 37 grados Celsius promedio es de 1.047 la densidad del tejido corporal, ¿no es cierto?, 0,47, y su velocidad es del orden de los 1.570 metros por segundo. Es decir, casi la misma velocidad que tiene el sonido en la sangre. Así que en el tejido corporal y en la sangre podemos considerar que la velocidad es la misma, porque la densidad son muy parecidas. Por tanto, amerita un ejemplo esta parte que dice: usando la tabla determinada de longitud de onda del sonido en el aire para una onda cuya frecuencia es del orden de los 20 Hz, ¿no es cierto? Tenemos la frecuencia y podemos determinar la longitud de onda. Entonces, si nosotros decimos que la velocidad es 343, ¿no es cierto?, 343 metros por segundo, y la frecuencia es de 20 Hz, simplemente despejamos la longitud de onda, quedándonos que la longitud de onda para esa frecuencia es del orden de los 17,15 metros por segundo. Y con ese ejemplo ya vemos que esto es válido para todas las ondas, pero lo estamos usando para el sonido, donde una frecuencia bastante baja, ¿no es cierto? Y como se está propagando en el aire, la velocidad es 343, de manera de que su longitud de onda es del orden de los 17 metros. Otro ejemplo que podemos apreciar también el cómo la velocidad se propaga en el agua. Se sabe que el módulo de compresibilidad del agua es del orden de los 2,2 por 10 elevado a la 9 newton partido por metro cuadrado. Newton partido por metro cuadrado equivale a Pascal, es decir, es una unidad de presión, ¿no es verdad? Entonces el módulo de compresibilidad lo conocemos, y la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, o es lo mismo que 1.000 kilos partidos por metro cúbico. Lo introducimos en esta relación y vemos que la velocidad en el agua es del orden de 1.483,2 metros por segundo. Y ya podemos calcular, conociendo algunas tablas, las velocidades que nos interesan. Se observa que los tejidos biológicos confieren al sonido características semejantes al del agua. El aumento de la velocidad con la temperatura se debe al aumento
energía cinética de las moléculas del medio, que facilita la propagación de la perturbación material. ¿Mm? Eh, la energía cinética es el modo como las partículas están vibrando. ¿Mm? Tienen una energía cinética y eso está relacionado con la temperatura. Es decir, un cuerpo que tiene mayor temperatura, las partículas o los átomos están vibrando con mayor velocidad. De manera de que es una medida, la temperatura es una medida aproximada o semejante a lo que es la energía cinética media de las partículas. No significa que sean exactamente iguales. Yo digo, lo que estoy diciendo es que la temperatura, ¿no es cierto?, está relacionada fundamentalmente con la energía cinética media de las partículas de un medio. Esto es bien importante. Y voy a subrayar esto porque esto es más o menos complejo. La temperatura. Entonces, si un cuerpo está muy caliente, quiere decir que, supongamos un trozo de metal, lo pusimos al fuego, está muy caliente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que percibir? De que ese cuerpo que tiene, está muy caliente, tiene una alta temperatura, lo que ocurre con él es que las partículas que lo componen están vibrando, ¿no es cierto?, con una energía bastante grande. Tienen una energía cinética media alta. Y mientras la temperatura va haciéndose cada vez más baja, muy baja, y estamos bajo 30 grados bajo cero, etc., la energía cinética de las moléculas del medio también es extremadamente pequeña. De allí se llega a los superconductores. ¿Mm? No quería meterme en esto porque me estaría cambiando de tema de lo que estamos estudiando. Pero la temperatura y la energía cinética de las moléculas del medio es una manera entonces de determinar este, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. La temperatura tiene que ver entonces con la energía cinética media de las moléculas que componen el cuerpo. Sí, el módulo de Young o módulo de elasticidad, de elasticidad longitudinal, es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza. Por ejemplo, cuando se estira o se contrae, ¿eh? Ahí nosotros tenemos un medio material elástico. Bien, esta parte es interesante. El módulo de Yuna hay mucho que leer y todas esas cosas, pero para el caso nuestro no es como para ir a decir, profesor, que nos va a preguntar cómo se determina el módulo. No es eso. Simplemente nosotros tenemos que tener una idea de que el módulo de elasticidad va a influir notablemente en el comportamiento de las ondas y van a viajar con mayor o menor velocidad refiriéndome al sonido. ¿Eh? Bueno, intensidad de una onda sonora o volumen. Aquí ya entramos a una cosa que es una característica muy importante de las ondas. Y vamos, estos minutos que nos quedan, me queda un minuto, lo voy a dejar planteado nada más para tratarlo la próxima clase. No alcancé a terminar, niño. Por Dios, no me alcanza el tiempo. Y no se puede andar más rápido tampoco. La intensidad de una onda sonora es una cantidad física que se define como la energía sonora que transporta una onda. Una de las cosas importantes hay que tener en cuenta de que cuando una onda se propaga, no se transporta la materia, no se transporta la materia. Supongamos que tenemos una gaviota flotando en el mar adentro, ¿no es cierto? Cuando lo alcanza una ola, no significa que la ola la va a traer a la orilla de la playa.
lo que hace la ola es que la sube y la baja y la deja en el mismo lugar, si es que es un solo frente, solo pulso de onda, ¿verdad? Y aunque sea un tren de onda, lo que va a pasar con la gaviota es que la va a hacer subir y la va a hacer bajar, pero no la trae a la playa. No hay transporte de materia. No significa, ¿no es cierto?, que las moléculas de agua que movieron a la gaviota, esas lleguen a la orilla. No hay transporte. Lo que hay es un transporte de energía. Esa energía se transporta, ¿no es cierto?, a través del espacio. Entonces, la intensidad de la onda sonora es una cantidad física. Esto sí es importante recalcar. Una cantidad física, ¿m?, que se define, estamos hablando de la intensidad, que se define como la energía sonora que transporta una onda. Esto hay que leerlo y releerlo, estar ahí. Es energía que transporta una onda. Y a esa energía que transporta una onda nosotros le vamos a llamar intensidad. Si es mayor la cantidad de energía que transporta una onda sonora, va a tener mayor intensidad o menor intensidad. Pero esta es por unidad de tiempo a través de una unidad de área. Así entonces nosotros vamos a hablar en la próxima clase de la intensidad y vamos a poner una fuente sonora acá y vamos a observar cómo esta energía distribuida acá después se distribuye en un área mayor y se distribuye después en un área mucho mayor. Y lo que va a ocurrir es que la intensidad, ¿no es cierto?, en ciertas regiones va a ir disminuyendo con el cuadrado de la distancia. Jóvenes, no voy a dejar hasta acá esto y porque voy a tener que retomar, no es llegar y pasar por acá nomás y dejarlo así, a la buena de Dios. Vamos a tener que hablar un poquito más en profundidad de eso. Lamentablemente hoy no alcanzamos a ver esto completo. Yo le voy a mandar un mensaje porque, a ver, vamos a parar la grabación. En este grupo de hoy día hay